La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Para hoy teníamos preparado una suerte de editorial a propósito de un tema que es muy importante, un tema que es crucial, que es el tema de la negociación. ¿Qué es la negociación? ¿Cuál negociación está en marcha? ¿Quiénes están negociando? ¿Para qué? ¿Por qué? Todo eso está planteado hoy en la opinión pública nacional, sobre todo, hay que decirlo, en la opinión pública opositora. Aunque también es bueno advertir que en el seno del oficialismo hay fisuras importantes a propósito de este y de otros temas. Sin embargo, ¿vale? Se nos cuela por el medio la realidad, se nos cuela por el medio la agenda social, esa que no aparece desafortunadamente en muchos radares, en el nuestro sí. Hoy es el segundo día del llamado Plan Nacional de Vacunación, un plan nacional que tiene la virtud de ser secretísimo. Nadie sabe en qué consiste el fulano plan. Nadie sabe. En los países normales o cuasi normales, estoy hablando de nuestros países en la región, de nuestros hermanos latinoamericanos, a las personas les llega un correo o un mensaje vía SMS en sus teléfonos y le dice, a usted le toca vacunarse tal día, en tal sitio, con tal vacuna. Y la gente entonces va a su cita, no tiene que hacer largas colas, no tiene que exponerse entonces al contacto y al posible contagio, no, va directamente a recibir su vacuna. En Venezuela no. Gracias a la decisión del gobierno de hacer las cosas no como deben ser, sino como les da la gana. 2 días han transcurrido en medio de una gran cantidad de colas, maltratos, violaciones de derechos humanos, hay que decirlo. Y quizás uno de los casos más emblemáticos, que es reflejo de lo que está pasando en todo el país, es lo que ha acontecido en el estado Aragua. Tenemos en línea a Gregoria Díaz. Gregoria Díaz es una muy respetada periodista de la entidad aragüeña. Su nickname en la red social Twitter es @churuguara. Pueden ubicarla allí para que vean qué ha ocurrido en el día de hoy en lo que tiene que ver con la atención a los adultos mayores en el inicio de este proceso de vacunación. Pero queríamos obtener de su viva voz su impresión acerca del arranque de este proceso. Amiga Gregoria, muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada vespertina. ¿Qué pasó hoy en Aragua? Te escuchamos. Buenas tardes, Jesús, y a todos tus oyentes. Bueno, como bien lo referías, hoy se cumplía el tercer día de vacunación contra la COVID en el estado de Aragua, de acuerdo a un anuncio que se hizo durante el fin de semana por parte de las autoridades regionales. En un primer momento se habló de 4 centros de vacunación. El principal, la sede de Corpo Salud, ubicada en Maracay. Las otras 3 en La Victoria, en Cagua y en San Sebastián de los Reyes, al sur del estado de Aragua. Durante el fin de semana, pues la jornada aparentemente estuvo tranquila. Atendieron a las personas mayores de 59 años que habían recibido previamente el mensaje del sistema Patria. Sin embargo, ayer en la tarde, sorpresivamente comenzó a circular por las redes sociales, particularmente por WhatsApp,
una información que daba cuenta de unos supuestos centros de vacunación que se iban a habilitar para hoy en otras zonas de Maracay, como por ejemplo el Parque Las Ballenas, el Instituto Regional del Deporte del Estado de Aragua e inclusive otra institución dedicada a los jóvenes aragüeños. Bueno, lo que presumíamos ayer muchos periodistas, que esa información que no estaba atribuida a ninguna autoridad regional sanitaria iba a generar un caos, como en efecto ocurrió. Desde esta madrugada, cientos de personas se aglomeraron a los alrededores de Corposalud de Maracay, infringiendo todas las medidas de bioseguridad. Aquello fue un total caos, lo que se originó allí a las afueras de Corposalud, pero también en el Parque Las Ballenas, un nutrido grupo de personas llegaron hasta allá, hicieron una cola, elaboraron unas listas improvisadas, no se sabe quién lideraba esa situación, y también frente al IRDA. Pero el caos mayor ciertamente se originó frente a Corposalud, y muchas personas que, sobre todo de la tercera edad, mira, allí habían personas en sillas de ruedas, con muletas. Fue total caos, el tránsito automotor estuvo totalmente congestionado porque las vías de acceso estaban cerradas por la gran cantidad de personas que desde la madrugada habían llegado allí para hacer la cola. Lo cierto es que a media mañana, pues, la situación se salió de control, y fue cuando el gobernador Rodolfo Marco Torres, a través de un programa radial, reiteró que la jornada de vacunación en esta fase solamente será para las personas mayores de 59 años que hayan recibido el mensaje del Sistema Patria, y aquellos que no posean este instrumento deben registrarse en la página del Ministerio de Salud. Sin embargo, Chugo, debo decirte lo siguiente, a ti y a los oyentes. Ayer tuvimos conocimiento de muchas personas de menos de 50 años, jóvenes inclusive de 20, 23 años, que de manera a escondidas y por favoritismos, amiguismo, fueron convocados a Corposalud para vacunarse. Eso, por supuesto, ha traído también mucho malestar en las personas, sobre todo en los viejitos. Hoy escuchábamos al profesor Molina, que fue decano de la Universidad Pedagógica El Mácaro, y contaba cómo él desde el día lunes está acudiendo a Corposalud. Es un hombre de 73 años, está acudiendo a la sede de Corposalud para vacunarse. Y hoy contaba que ayer les habían dicho que regresaran hoy en la mañana para que se vacunaran. Y bueno, la sorpresa que se consigue es que les dicen que no, que tienen que esperar que reciban el mensaje del Sistema Patria. En conclusión, lo que ocurrió hoy fue el producto del caos y la desinformación que imperó, porque cuando ese mensaje, sin ningún tipo de fuente oficial, circuló en las redes sociales desde la tarde de ayer, no hubo una autoridad regional que la desmintiera a través de las redes sociales o a través de un programa de radio, y la gente, por supuesto, lo dio por sentado, Jesús. Y el resultado, como te digo, ha sido todo esta situación tan lamentable, donde muchas personas perdieron prácticamente su día, y lo que más nos preocupa es que ante tanta aglomeración que se generó,
pues los casos de COVID en el estado, que de por sí ya son preocupantes, pues se puedan incrementar a raíz de esta situación que se vivió en el día de hoy. Gregoria, repito, estamos conversando con la periodista Gregoria Díaz, una destacada periodista del estado Aragua. Su cuenta en la red social Twitter tiene el nombre @Churuguara. Por ahí pueden seguir todo lo que nos está informando y mucho más. Nos acaba de decir, voy a hacer un resumen, corrígeme si me equivoco. Entonces, tenemos 3 elementos. En primer lugar, la desinformación, tanto por versiones irresponsables como por la ausencia de aclaratoria por parte de las autoridades de salud y de las autoridades del Estado. En segundo lugar, el que en efecto esa desinformación se apalancó porque sí había un proceso de vacunación VIP en Corposalud, lo que nos estás diciendo, personas menores de 50 años, incluso jóvenes de 20 y tantos años, vacunándose, de acuerdo a lo que nos estás informando en este momento. Y en tercer lugar, que también hubo personas que acudieron allí y recibieron la información de funcionarios de que regresaran a ese lugar para recibir la vacuna. Es decir, información falsa transmitida por elementos del Estado. ¿Es correcto el resumen? Sí, solo voy a declarar que en el segundo no es que se vacunó solo a personas de manera VIP. Es decir, la vacunación se estaba realizando con las personas de la tercera edad que ya habían recibido su mensaje. Pero hubo algunos casos muy puntuales de los que tuvimos conocimiento que habían sido convocados para que se vacunaran. Y entre esas convocatorias había muchas personas que no cumplían los requisitos, que son mayores de 59 años y que hayan recibido el mensaje del Sistema Patria. Fueron personas de 50 años, jóvenes de 22, 23 años, que obviamente no tendrían por qué haber acudido a la jornada de vacunación que se estaba llevando a cabo desde el fin de semana en Corposalud para los adultos mayores. Y lo otro que debo señalar, Chugo, es que ayer en la noche las redes sociales de los funcionarios públicos en ningún momento desmintieron aquella información que circuló a través de WhatsApp. Solo se limitaron a reiterar el mensaje que las personas que iban a ser vacunadas eran las de mayores de 59 años y que hubiesen recibido el mensaje. Por supuesto, lamentablemente ese mensaje se viralizó de una manera impresionante. No hubo una contención informativa por parte de las autoridades regionales para salirle al paso a eso en el momento, para detener esta avalancha que ocurrió hoy, y el resultado pues es lo que ustedes han podido apreciar a través de las redes sociales, particularmente de Twitter, en donde nosotros hemos venido dándole cobertura de toda esta situación que se generó en Maracay particularmente. Gregoria, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado esta información de calidad directamente desde el estado que fue escenario de los acontecimientos. Un gran abrazo y buenas tardes. Buenas tardes, Chugo, un placer. Gregoria Díaz, ella es periodista, por cierto, ella es la delegada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en el estado Aragua, o sea, es una periodista destacada, es además representante gremial y nos da esta información. Desinformación, desorden, privilegio, todo eso se conjugó para configurar una situación de maltrato, de atropello, de violación del derecho humano a la salud en el estado Aragua. Esto es algo simplemente circunscrito al estado de Aragua, desgraciadamente no, pero digo, allí fue tan protuberante que podemos tener estas evidencias y estos testimonios. Cuando son las 6:17 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión,
con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el segmento anterior hablábamos con la periodista aragüeña Gregoria Díaz, quien nos informaba de esta situación de violación de derechos humanos en el contexto de la situación COVID-19, concretamente en el arranque del llamado plan de vacunación por parte del Estado, por parte del gobierno. Resulta que 40 organizaciones no gubernamentales con incidencia en el sector salud se dirigieron directamente a la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas para plantear precisamente eso, la violación de derechos humanos en Venezuela en el contexto de la crisis del COVID-19. Una de las más destacadas organizaciones firmantes es Alianza por la Salud y su director y vocero es el doctor Carlos Walter, especialista y exministro de Salud. Lo tenemos en línea en este momento. Carlos, muchas gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio los contenidos fundamentales de esa comunicación que lograron enviarle a Michelle Bachelet y cuéntanos cuáles son los efectos que esperan tenga esa conexión hecha. Te escuchamos. Bueno, mira, Chuo, la comunicación que enviamos la hicimos a partir, y es importante que la opinión pública conozca, a partir de un hecho anterior a este anuncio presidencial, que fue prácticamente un anuncio reciente, porque fue el anuncio del pasado fin de semana de lo que llamó una nueva fase del plan de vacunación masiva, ¿no? En el momento en que hicimos la carta y el contenido de la carta no habían ocurrido estos hechos, pero había ocurrido un precedente importantísimo que fue el que nos movió a actuar. Y ese precedente fue ¿cuál? El 12 de mayo, el pasado 12 de mayo, en el estado Carabobo, se produjo la siguiente situación. Por una parte, en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, ¿no? Se anunció a través de las redes que iba a comenzar el proceso, se estaban convocando a adultos mayores para ser vacunados. Bueno, eso ocurrió y circuló por las redes. Cuando el personal de salud que no había sido vacunado hasta ese momento, a pesar de estar en la primera prioridad, vio que estaban convocando, dijo, bueno, yo me voy a presentar porque tengo el derecho a que me vacunen, ¿no? Además, lo que venía circulando como un documento que tiene el nombre de plan, que aunque no es plan oficial, es un documento que conocíamos, aparecía exactamente que el personal de salud estaba en la primera fase, y no solo en la primera fase, sino en el primer grupo de la primera fase y en los primeros momentos del primer grupo. Entonces, por supuesto, ese personal se movilizó, pero también se movilizaron adultos mayores, personas mayores de 60 años, que a pesar de no haber recibido ninguna
invitación personal a que fueran al sitio, dijeron, bueno, si yo soy adulto mayor, tengo derecho también a vacunar. Entonces, esos dos hechos ocurrieron. Se encontraron en el sitio dos, personas, ciudadanos, pertenecientes a dos grupos prioritarios concebidos en el plan. Y se encontraron con una situación que se produjo un hecho que en la puerta de entrada del puesto de vacunación, de donde estaba ubicado el puesto de vacunación, pusieron un letrero que decía: aquí solo se están vacunando los que tengan el carnet de la patria. Bueno, por supuesto, eso produjo una indignación muy grande y hubo intervención de fuerzas policiales allí y se paralizó la actividad. Bueno, ante ese hecho, a nosotros nos pareció que era un hecho muy grave y que además permitía, porque presentaba evidencias concretas, ya no era denuncias vagas, ¿no?, sino evidencias concretas, hechos concretos, ¿no?, que ameritaban enviarle una comunicación a la alta comisionada, la doctora Michelle Bachelet, denunciando lo que estaba ocurriendo. Y efectivamente, bueno, enviamos esa comunicación, ¿no?, y esa comunicación, por supuesto, parte por señalar los antecedentes, y entonces relata lo que ocurrió en Carabobo, pero también relata un hecho que es importantísimo, que es bueno. Aló. Estamos conversando con el doctor Carlos Walter. El doctor Carlos Walter es, por supuesto, médico, es una figura destacada del CENDES, por cierto, y es exministro de Salud. Él es directivo y vocero de la organización no gubernamental Alianza Venezolana por la Salud, que es una de las 40 organizaciones firmantes de la comunicación enviada a Michelle Bachelet denunciando violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis del COVID-19. En su explicación, ojalá que podamos reponer su comunicación por acá. En su explicación nos decía el doctor Carlos Walter que esa comunicación estuvo motivada por un evento anterior a toda esta situación que ha ocurrido lunes, martes y miércoles. Todas estas situaciones como la denunciada por Gregoria Díaz en el estado de Aragua. Sin embargo, bueno, destaco yo ahora ante la atención de ustedes esto que está ocurriendo. Lo que nos dijo Gregoria Díaz pasó en el estado de Aragua, es decir, en pleno centro del país, a una hora de Caracas, en una región que además es centro de atención del gobierno porque es una plaza militar muy importante. Allí está una de las bases militares más importantes del país, después de Fuerte Tiuna. Y sin embargo ocurrió el desastre, el desorden y la violación de derechos que ocurrió el día de hoy a propósito del tema del programa de vacunación. La misiva enviada por estas 40 organizaciones no gubernamentales con incidencia en el sector salud. Aló, Carlos, ¿te escuchamos? Sí, bueno, no sé en qué momento se interrumpió la comunicación, ¿no? Nos estabas diciendo que la comunicación enviada por ustedes estaba motivada por un evento anterior, concretamente lo ocurrido en La Chet, en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, y que eso fue lo que ha motivado pues la denuncia de estas situaciones vinculadas con el tema del carnet de la patria y los diversos grupos prioritarios que están siendo mal atendidos. Eso fue, en resumen, parte importante de lo que estabas diciendo cuando se cortó la comunicación. Pero yo estaba diciendo también que, pero se cortó la comunicación, que eso tenía un antecedente, pero antes del antecedente, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente? Que se convocó, la gente se enteró a través de las redes sociales, porque ahí no existió, sino es la comunicación vía redes sociales, que se iba a iniciar en el estado Carabobo la vacunación de los adultos mayores. Esa era la convocatoria. Ahora, ¿qué ocurrió entonces? Médicos o personal de salud, no eran nada más médicos, que no habían sido vacunados, a pesar de estar en la primera prioridad, dijeron, bueno, pero si van a vacunar y yo estoy en la primera prioridad, voy a reclamar a que me vacunen.
Entonces se encontraron con un hecho siguiente, que es que en la puerta del puesto de vacunación colocaron un aviso que decía, que ha circulado por redes y que además se lo enviamos a la alta comisionada, decía, aquí solo se están vacunando a los que tengan, a los adultos mayores con carnet de la patria. Entonces, nos pareció que había una evidencia clara de una violación al derecho a la salud y al derecho específico en materia de vacunación. Entonces, decidimos entonces, ¿quiénes decidimos? Nos pareció que el grupo más afectado por la prioridad es el grupo del personal de salud. Entonces hicimos un movimiento que tuvo su fruto en que 40 organizaciones, como tú señalaste, están firmando esta carta dirigida a Michelle Bachelet. Concretamente, ¿qué le estamos pidiendo? Bueno, le estamos pidiendo, primero le planteamos el contexto en el cual está ocurriendo eso, pero le estamos pidiendo a ella que, en primer lugar, teniendo presente que la salud es un derecho humano y valorado por todos, y que la Constitución de nuestra República señala que la salud es un derecho social fundamental, y que hay un artículo concreto, que es el artículo 84 de la Constitución, que dice que la comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación y ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud, y que el acceso a los establecimientos de bienes y servicios de salud en Venezuela es de carácter universal y siendo obligación del Estado, y que además el Ministerio del Poder Popular para la Salud, como órgano rector de salud, aún no ha aprobado un plan oficial de vacunación, porque lo que estamos ocurriendo, consideramos que tiene que ver exactamente, es un coletazo de la no existencia de un plan oficial, porque al no existirse un plan oficial, el gobierno sigue tomando las decisiones que considera. Por ejemplo, la operación de vacunar, de iniciar la vacunación a los adultos mayores, no está en el documento ese que circuló o que circula, que conocemos, aparece por supuesto como una prioridad de la primera fase, pero está en los momentos que está por debajo de la prioridad del personal de salud, porque es el personal que está en mayor riesgo. Entonces, pero ¿por qué toman la decisión de iniciar? Bueno, para empezar, lo que querían era seguir en el proceso de legitimar el sistema patria, porque resulta que ahora dicen que es por un mecanismo aleatorio, y la verdad es que no es ningún mecanismo aleatorio. Sencillamente, ellos hicieron una operación política fundamentalmente, que es para diversos estados del país en momentos distintos, enviaron una cantidad pequeña de vacunas, y con esa cantidad pequeña entonces enviaron a través del sistema patria la información: usted ha sido seleccionado para hacer vacuna, vaya a tal sitio, a tal hora y a tal día, ¿no? Y ese grupo que se moviliza ya, después hacen una campaña, ¿no? Una difusión que se inició la vacunación a los adultos mayores, se está protegiendo a los adultos mayores, y que hacen que cada uno de los que son vacunados se conviertan en voceros. Bueno, ya yo me vacuné, ya te van a llamar a ti. Bueno, es todo ese juego que además es perverso, porque para empezar, no es cierto que ese es un proceso aleatorio, pero además no solo que no es un proceso aleatorio, sino que paralelo a ese proceso aleatorio, con el caso de los adultos mayores, ellos comenzaron a difundir a través de las redes que si usted quiere ser vacunado como adulto mayor, regístrese en el sistema patria. Y resulta que cuando usted, y yo invito a cualquiera, abra ahorita mismo o más tarde la computadora, acceda al sistema patria y explore de todas las vías de acceso en el sistema patria, cuál abre la posibilidad de que haya un registro para vacunarse. Y resulta que no existe, salvo que, y entonces está el instructivo ese que estaba mandando por las redes, mire, usted busca, dale clic a inicio y aparecen unas pestañas, y una de ellas es encuestas. Entonces dele a la encuesta, y entonces va a aparecer una encuesta donde le pregunta que el Congreso Bolivariano que se va a realizar, que no tiene nada que ver con vacunación, ¿no? El presidente Maduro le invita a inscribirse o a registrarse
en uno de los movimientos del Congreso Bolivariano. Y resulta que usted dice si usted quiere o no quiere registrarse en uno de esos documentos. Y entonces, cuando le dice sí quiero registrarme, te da unas opciones. Y resulta que dice, usted está dispuesto a ser parte de los adultos mayores, del grupo de adultos mayores del Congreso Bolivariano. Si la gente dice sí, sencillamente lo que le responde, bueno, ya tomamos nota que usted va a participar, pero ahí no, eso no tiene nada que ver con el sistema, con la vacunación. Entonces es una oferta engañosa, ¿no? Y es más, si tú dijeras que no, ni siquiera te da respuesta alguna. Entonces, es una falacia decir, el sistema patria lo que se está convirtiendo es en la herramienta para transmitir una información, pero esa información es generada por otras vías, no generada por la... Ahora, en el caso específico del personal de salud, que en sentido estricto no podemos decir que le están pidiendo el carnet de la patria para vacunar, si nosotros lo decimos en la carta a la alta comisionada,